Quiero desear un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un privilegio, una alegría para mí, después de 2 sábados, volver a estar aquí enfrente para poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Y vamos a dar continuidad a la temática que estamos teniendo sobre la deidad. Y ahora yo perdí el... no, acá está mi bolsillo. Hoy el título es, ¿alguien puede leer? La divinidad de Cristo. Acuérdese que el segundo tema nuestro, que fue la posición de los pioneros en cuanto a la naturaleza de Cristo, los antitrinitarianos, ellos afirman, ellos defienden que Cristo no es divino, que Cristo no es Dios. Cristo es un ser inferior, un ser creado por el Padre, tiene su principio, tiene su origen y no puede ser adorado como el Padre es adorado. Que la adoración únicamente es para Dios el Padre. Hoy entonces nosotros vamos a ver con bases en la Biblia y con bases en el espíritu de profecía, si Cristo, Él es Dios o no. Aquí nosotros ya empezamos y vamos a volver a nuestra lectura bíblica de esta mañana, el Evangelio de San Juan. Y si nosotros nos podemos analizar, el Evangelio de San Juan, él es distinto a los otros 3 evangelios. El primer libro del Nuevo Testamento a ser escrito fue el libro de Hechos, 20 años después de la muerte de Cristo. Pero de los 4 evangelios, el primero a ser escrito fue el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos fue escrito primero, después viene el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo tiene aproximadamente un 50% del Evangelio de San Marcos. Y después fue el Evangelio de San Lucas, y hay que entender algo. El Evangelio de San Lucas, Lucas no era judío, Lucas era un gentil. Lucas no conoció a Jesús. Lucas, él escuchaba las historias que los discípulos hablaban de Jesús. Lucas, aparte de ser un doctor, Lucas era un historiador. Y entonces a través de los estudios y las investigaciones que hizo Lucas, entonces tiene aproximadamente un 70% del Evangelio de San Marcos está en el Evangelio de Lucas. Porque él basó sus escritos en Marcos y en el relato de los discípulos. Sin embargo, el Evangelio de San Juan fue, según los historiadores bíblicos, los eruditos bíblicos, el Evangelio de Lucas fue el último libro a ser escrito de la Biblia. Muchas veces nosotros pensamos que el último libro a ser escrito fue el libro de Apocalipsis, pero no. El libro de Juan fue escrito aproximadamente en el año 100 después de Cristo, cuando Juan ya estaba viejo en la isla de Patmos. Y en el Evangelio de San Juan, no vamos a abrir, pero el evangelista acá, él escribió esta carta por una razón. Escribió el libro de Juan por una razón. ¿Se acuerdan cuando Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué pasará con él? ¿Qué fue lo que Cristo contestó? ¿A ti qué te importa? Si yo quiero que ese se quede hasta mi segunda venida, hasta que yo venga, él se quedará, ¿sí o no? Y acuérdense, ¿cuál de los discípulos fue el único que tuvo muerte natural? Juan, ¿verdad? Acuérdense que a Juan lo echaron a olla de aceite hirviendo y no le pasó nada, ¿no? Hasta se le hizo tibia, ¿no? El aceite. A Juan no le pasó nada. Y entonces dijeron, pues este viejito no lo matamos, este es peor que gato, ¿no? Tiene más de 7 vidas. Entonces lo mandaron a la isla de Patmos para morir allá como esclavo. Y entonces, pero acuérdense, ¿saben las características que tenía Pedro? Pedro era un buen chismoso. Era un buen chismoso Pedro. Y Pedro empezó a anunciar a la iglesia, mira, Juan no va a morir. Jesús me ha dicho, Juan no va a morir, Juan va a quedar con vida. Y cuando Cristo venga, Juan va a ser el discípulo que estará con vida. Y ahora la iglesia empieza a ver que discípulo tras discípulo está muriendo, sin embargo Juan va quedando. Y después tratan de matar a Juan y Juan no muere. Y dijeron, pues lo que Pedro nos dijo era verdad. Y entonces cuando lo mandan a Juan
a Patmos, solo había quedado Juan. ¿Cuál era la esperanza de la iglesia? Que Cristo regresara en su época. Juan era la señal para la iglesia. Dijeron, antes de que Juan muera, Cristo va a venir por segunda vez. Esa era la esperanza y todos estaban puestas sus esperanzas en Juan. Y entonces, cuando lo mandan Juan como esclavo, prisionero a Patmos, la esperanza de la iglesia empieza a bajar. Y entonces Juan escribió el Evangelio de Juan como una carta de esperanza. Es el libro que enaltece por excelencia la divinidad de Jesús. Porque Juan, él quería mostrar a la iglesia que Cristo iba a venir y quería mostrar que Cristo era el Dios que ellos habían aguardado, era el Mesías prometido, porque la esperanza de la iglesia empieza a disminuir y muchos empezaron a apostatarse, algunos volvieron a judaizarse. Y entonces Juan, él empieza a hablar de todo lo que ha hecho Cristo, de la divinidad de Cristo, enaltecer la divinidad de Cristo, como una carta, un libro de esperanza a la iglesia. Y lo más hermoso es que Juan, de los evangelios, es el único que empieza de esta manera. Vayamos de nuevo a Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, nos dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren acá, Juan enaltece dos cosas. Lo primero es la eternidad de Jesús. Porque en el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y la otra cosa que hace Juan es enaltecer Cristo como creador. Porque todas las cosas que fueron hechas por intermedio de ¿quién? De Cristo. Y sin Cristo, nada de lo que hizo se hubiera hecho. Entonces, es decir, Juan aquí está enalteciendo dos atributos de Cristo. Tres. Su eternidad, su divinidad y su poder como creador. Son dos cosas que Juan está enalteciendo acá. Este tema acá yo lo voy a separar en dos partes. La primera parte vamos a estudiar sobre la divinidad de Jesús. La segunda parte nosotros vamos a estudiar sobre la humanidad de Jesús. Y aquí nosotros vamos a entrar en un tema que es controversial, que genera controversia. Porque en el medio adventista existen dos ramificaciones. La primera, que es la posición de muchos, para no decir, no voy a decir de todos porque no es de todos, pero de la gran mayoría de los pastores, ellos tienen la posición de que Cristo tiene la naturaleza prelapsaria. ¿Qué es la naturaleza prelapsaria? Que Cristo, cuando vino a este mundo, vino con el cuerpo después de 4,000 años de pecado, pero su carácter era de Adán antes del pecado. Es decir, que Cristo, cuando Él vino, Él no tenía ninguna inclinación o tendencia al pecado como tú y yo tenemos. Cristo, Él no tenía tentación. Cristo vino con la naturaleza, con el carácter de Adán antes del pecado. Hay un segundo grupo que cree que Cristo, cuando vino a este mundo, Él vino con la naturaleza de Adán poslapsaria, que es la naturaleza, que es el carácter de Adán después del pecado. ¿Ok? Entonces, el próximo estudio, nosotros vamos a estudiar este tema. ¿Con qué naturaleza vino Cristo? ¿Con qué carácter vino Cristo? ¿Con la de Adán antes del pecado o con la de Adán después del pecado? Y entonces, ya escuché a alguien ahí atrás decir que después, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es el problema de estos dos acá?
que muchos cuando se sientan para estudiar sobre este tema, pierden de vista el principal propósito. Cuando nosotros vamos a estudiar la vida de Cristo, ¿qué debe ser lo principal que deberemos enfocar y buscar entender? El carácter de Cristo. Pero los que paran para estudiar este tema, tratan de ponerse a discutir quién tiene los mejores argumentos y deja a un lado lo principal que tú y yo debemos tener, que es el carácter de Cristo. Y mira lo que la sierva del Señor, ella nos dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, lo que la sierva del Señor nos dice acá. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Muy bien, cuando vayamos a estudiar este tema sobre la naturaleza, sobre la encarnación de Cristo, primero, este tema es importante, ¿sí o no? Muy importante. ¿Deberíamos estudiar? Sí. Pero, ¿de qué manera deberíamos estudiar este tema? La parte final ahí viene diciendo. Con una manera sencilla. Con un puro respeto y reverencia. Y ella continúa, mira lo que nos dice la siguiente cita, la misma parte, pero la separé en dos. Y continúa diciendo. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con razón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. ¿Cuál debería ser nuestro carácter, nuestro espíritu cuando vayamos a estudiar este tema? Humildes, con un corazón de quien quiere aprender. ¿Por qué es que mucha gente cuando se pone a estudiar este tema se pone a pelear? Por una simple razón, porque en este momento, allí, el carácter de Cristo no está sobre esta persona. Porque ella viene diciendo que cuando es un tema muy importante, debemos estudiar sobre este tema, pero el carácter del que va a estudiar este tema tiene que ser un carácter humilde, sencillo, como aquel que quiere aprender. El que quiere aprender y viene diciendo que al estudiar el carácter de Cristo, esto va a producir ¿qué en nuestras vidas? Muchos ¿qué? Beneficios, pero va a ser algo fructífero, ¿sí o no? Va a ser algo fructífero para nuestra vida. ¿Por qué razón que esto va a ser algo fructífero para nosotros? Porque ahí tú vas a entender el carácter de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de aquellos que dicen que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes del pecado? ¿Sabes cuál es el problema? Que no se puede vencer el pecado. No que él hizo trampa, sino que no se puede vencer Cristo. Es más, yo escuché el argumento de una persona hablando con ella, ella diciendo, Dios no quiere que tú venzas el pecado. Dios envió a Cristo para mostrar que Adán podría vencer el pecado, pero Dios sabe que tú no. Por eso que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, para mostrar que Adán podría vencer el pecado. Dios sabe que tú no puedes vencer el pecado. Qué fácil es entonces, ¿no? Si Cristo venció con la naturaleza de Adán, yo no puedo vencer. ¿Qué esperanza yo tengo? ¿No? Pero ¿cuál es el problema de aquellos que dicen que Cristo vino con la naturaleza de Adán después del pecado? ¿Cuál es el problema? Porque para este grupo también es un problema. Ahora este grupo lo que él hace es poner tanta carga, tanto peso. Porque muchos dicen, mira, Cristo ya murió en la cruz del Calvario por ti, Cristo ya venció el pecado allá por ti, pero ahora te toca ir a ti solo. Ahora te toca a ti vencer el pecado. Cristo ya hizo por ti, ahora te toca caminar. Y ahora tú tienes que vencer el pecado, tú tienes que ser perfecto, tú tienes que esto. Y pone tanto peso, que la persona dice, oye, pero eso también es imposible.
Yo tampoco puedo. Por eso que ella viene diciendo que cuando vayamos a estudiar, cuando vamos a estudiar el carácter de Cristo, esto va a producir muchos frutos en nuestras vidas, porque voy a entender el carácter de Cristo, cómo fue que Cristo venció el pecado, entonces yo voy a tener fuerza para vencer el pecado. Pero para poder entender eso, tengo que ir con un espíritu, ¿qué? Humilde. Si yo voy con un espíritu orgulloso, olvídalo, no se puede. Pero cuando yo vengo con un espíritu humilde y sencillo, y ahora voy a entender el carácter de Cristo y cuál fue el método que Cristo utilizó para vencer el pecado, tú y yo tendremos fuerza. Porque, por ejemplo, avanzando un poco, porque la gente dice, ¿quién acá se enoja de que su superhéroe sea más poderoso que ti? Cristo es nuestro superhéroe, tiene que tener más fuerza que nosotros. ¿Quién acá se enoja de que Superman sea más poderoso que ti? Nadie. Qué bueno que Superman es más poderoso, es el argumento que ellos dan, ¿no? Pero yo no veo a Superman diciendo, volad en pos de mí. Yo no veo a Superman diciendo, agarre tu capa y salga volando. Pero yo encuentro a Cristo decir, sed pues santo como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Yo encuentro a Cristo decir, todo el que quiere ir en pos de mí, toma tu cruz y sígame. Pero eso vamos a ver más adelante, no quiero ir avanzándome. ¿Okay? Pero nosotros vamos a ver entonces cuando vayamos a estudiar la humanidad de Cristo. Hoy vamos a estudiar la divinidad de Cristo. Vamos a Colosenses. Y aquí vamos a ver otro punto importante sobre la divinidad de Cristo. Porque muchos dicen que la Biblia no defiende tal doctrina de que Cristo es Dios. Pero Colosenses capítulo 2. Colosenses el capítulo 2, versículo 9. Aquí el apóstolo Pablo, él nos habla sobre cómo era Cristo, qué era lo que había dentro de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice así. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miren acá, ¿qué habitaba corporalmente en Cristo? ¿La plenitud de qué? De la divinidad o de la deidad. El lado de Cristo, debemos entender algo, Cristo era 100% hombre, pero Cristo fue 100% Dios, divino. Y el apóstolo Pablo es muy claro en decir que en Cristo Jesús habitaba corporalmente toda plenitud de ¿qué? De la deidad. Es decir, Cristo era 100% Dios también. Así como el apóstolo Juan, él empieza el Evangelio de San Juan diciendo que en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y el verbo era creador, era algo eterno. De la misma manera, el apóstolo Pablo viene diciendo que Cristo Jesús, en él habitaba la divinidad completa, que Cristo era 100% Dios. Porque, por ejemplo, si Satanás se acerca a ti y dice, ¿sabes qué? Transforma estas piedras en pan. ¿Qué tú le dirías? Te equivocaste de persona. Pero ¿por qué es que Satanás le dice eso a Cristo? Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se transformen en pan. ¿Cristo tenía poder, sí o no? Por supuesto que sí. Pero la pluma inspirada mismo dice que Cristo nunca utilizó su poder para beneficio propio. Cristo no utilizó, pero Él tenía el poder. Él tenía el poder. Es más, la sierva del Señor en el libro de Deseado de todas las gentes, en el capítulo Getsemaní, viene diciendo que allí cuando Cristo estaba sudando grandes gotas de sangre, que aparece Satanás y que Satanás le dice, ¿sabes qué? Deja que el pecador pague por su pecado. Tú vuelve al cielo, vuelve con tu Padre y con la adoración de los santos ángeles. La sierva del Señor dice que Cristo en este momento, si Él quisiera, Él podría haber hecho esto. Porque Cristo no había cometido ningún pecado. Y Él puede decir que el pecador pague por su pecado y volver al gozo de su Padre. Entonces, es decir, Cristo Él tenía poder, pero Cristo no utilizó su poder. En ningún momento Cristo utilizó su poder. Es más, la misma sierva del Señor. ¿Cuántos ya leyeron el libro Ministerio de los Ángeles? ¿Alguien que ya leyó este libro? Yo escuché en audio. En audio. El libro El Ministerio de los Ángeles, la sierva del Señor ven diciendo que todos los milagros que hizo Cristo no fue ni de su propio poder, sino fue a través del ministerio de los ángeles.
Y es por eso que Cristo dice que si nuestra fe de un grano de mostaza, nosotros haríamos cosas aún mayores de las que hizo Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nunca usó su poder. Cristo utilizó el ministerio de los ángeles para hacer los milagros que Él hacía. Y de igual manera, si tú tienes la misma fe que tenía Cristo, tú también lo puedes hacer. Cristo en todo, la Biblia dice que en todo Cristo fue nuestro ¿qué? Ejemplo. Si Cristo en todo fue mi ejemplo, es decir, en todo, hasta en los milagros de Cristo, Él fue mi ejemplo. Y ahí Cristo me muestra que si yo tengo fe, también lo puedo hacer. ¿O no es menos cierto que los discípulos sanaban a los enfermos? Ellos no eran dioses. Ellos no tenían divinidad dentro de ellos. No tenían la plenitud de la divinidad. Porque es que, ¿quién era que hacía estos milagros en sí? ¿Quién era que hacía? A través de los ángeles. El ministerio de los ángeles. Los profetas, Elías, Eliseo, todo lo que estos hombres hicieron, no es porque ellos tenían un poder, no, sino a través del ministerio de los ángeles, porque estos hombres tenían una profunda fe en Dios. Eso me hace acordar una parábola que escuché una vez. Una persona que dijo, Señor, tú dices que si yo tengo fe, el tamaño de un grano de mostaza, voy a decir, entonces esta persona se para de frente de una montaña y empieza a orar, Señor, por favor, que esta montaña se mueva para Él. Cuando abrir mis ojos, que esta montaña esté en el otro lugar. Y ella abre los ojos, ¿y qué pasó con la montaña? Ahí estaba, bueno, yo sabía que eso no iba a pasar. Y se fue. Entonces eso no es fe. El apóstol Pablo en Hebreos 11 dice, ¿la fe es certeza de qué? De lo que se espera. De lo que... Que no se ve. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Esa es fe. Pero nosotros hablamos de fe. Hay una diferencia entre hablar de fe y tener fe. Ok, vamos a ir avanzando. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Qué es que hace el pecado? Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículo 2. Vamos a ver aquí qué fue que ocasionó la consecuencia del pecado. ¿Qué consecuencia trajo el pecado para nosotros? Isaías capítulo 59, el profeta Isaías aquí en el capítulo 59, él nos habla de la consecuencia del pecado. Una vez que entra el pecado, automáticamente sucede esto. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice así. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados, el pecado de la humanidad ha hecho ¿qué? Una división entre quién y quién. Nosotros y Dios, ¿verdad? Hay esta separación, hay este abismo que separa la humanidad de la divinidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Hay una separación. En el momento que entra el pecado, Dios ya no puede más manifestarse al hombre. Escuchen bien. Una vez que entra el pecado, Dios, Él ya no se puede manifestarse más al ser humano. Ahora, ¿cómo es que Dios se iba a comunicar con el ser humano? Exaltada a Jesús, página 31. Exaltada a Jesús, y nos dice así la sierva del Señor. Perdón, página 318. Mientras fuera inocente, Adán había gozado abierta comunión con su Hacedor, pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y solo la expiación de Cristo podía salvar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunicación directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. ¿A través de quién es que Dios se va a comunicar con nosotros ahora? A través de dos ministerios. Uno ya mencionamos acá, el ministerio de los ángeles, ¿verdad? Todo lo que los grandes hombres, los héroes de la Biblia hicieron fue a través del ministerio de los ángeles. Pero ahora aquí, ¿de qué manera es que Cristo se comunicaba con los hombres a través de Cristo? ¿De qué manera?
Para poder entender eso, nosotros debemos ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos en diversas ocasiones, en diversos eventos, Dios se comunicando con los hombres. No solamente a través de los ángeles. Vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 20 al versículo 22. Aquí nosotros vamos a ver cuando Dios se manifiesta, ¿no? Génesis capítulo 18, versículo 20 al versículo 22, nos dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Quién fue que se manifestó? No sé si por qué apunto allá, si no está proyectado el texto. ¿Quién se manifestó ahí a Abraham? Según el texto bíblico. ¿Quién fue? Pero uno de ellos, ¿quién era? Según el texto bíblico. El texto bíblico nos menciona, llama por nombre. ¿Y cómo le da el nombre? No le dice Cristo. ¿Cómo es el que? Jehová, Dios. Jehová habló con Abraham. Jehová estaba en la presencia de Abraham, ¿sí o no? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Jehová Dios estaba en la presencia de Abraham. Después se fueron los dos varones y Abraham quedó hablando ¿con quién? Con Jehová, con Dios, ¿verdad? Ahora mira lo que la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, eso yo creo que la mayoría que sabe, pero mira quién la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas nos dice que estaba en la presencia de Abraham, y nos dice así. Dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. ¿Quién era que estaba en la presencia de Abraham entonces? Cristo Jesús. Pero ahora Cristo Jesús la Biblia lo llama ¿cómo? Jehová. Jehová Dios. La Biblia lo llama Jehová, pero la sierva del Señor. Mira, Elena G. de White aquí, ella no está trayendo nueva luz. Ella no está inventando una nueva doctrina. Voy a dar una ilustración para que nosotros podamos entender mejor. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, tenía ahí unos 6 años más o menos, una vez fui a la casa de mi primo. Y mi primo tenía un telescopio. Y mi primo tenía el telescopio todo el tiempo apuntado hacia una estrella. Y el telescopio era tan fuerte que durante el día nosotros podíamos mirar esta estrella. Y esto me llamaba mucho la atención. Y yo miraba y después lo movíamos para el piso así y mirábamos las cosas pero bien ampliada. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿el telescopio allí, él estaba creando algo nuevo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo, ampliando lo que ya estaba allí, pero a simple vista yo no podría ver. De igual manera es el espíritu de profecía. Elena G. de White no está trayendo nueva luz. Lo que Elena G. de White está haciendo aquí es trayendo una luz, o sea, está ampliando lo que a simple vista tú y yo no podemos ver. Eso es lo que ella está haciendo. Ella no está diciendo nueva luz o algo, nueva doctrina, no. Ella está amplificando, ella está potencializando lo que ya está en la Biblia aquí, pero lamentablemente tú y yo a simple vista no logramos entender. Acuérdense que cuando Dios creó el ser humano, no existía Biblia. Dios se comunicaba con el hombre ¿cómo? Cara a cara. Cara a cara Dios se comunicaba con ellos y Dios hablaba cuál era su voluntad, cuál era el propósito que Él tenía para ellos. Pero cuando entra el pecado, esta relación, como nosotros vimos en la cita anterior, esta relación se rompe, hay un abismo. Ahora, ¿cuál era el libro de texto que el hombre iba a utilizar para poder comprender el carácter de Dios? La naturaleza, muy bien. Van pasándose los años y a simple vista de la naturaleza, el hombre no podía comprender más el carácter de Dios.
Entonces Dios levanta un hombre. ¿Quién es que Dios levanta? Moisés. Y Dios lo inspiró a escribir lo que nosotros llamamos la Torá, el Pentateuco. Los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, incluyendo a Job. Los 6 primeros libros fueron escritos por Moisés. Y entonces ahí, desde Génesis a Deuteronomio, el ser humano tenía para estudiar y comprender el carácter de Dios. Pásanse los años y el pueblo empieza a dar la espalda a la palabra de Dios. ¿Quién Dios levanta entonces? Los profetas. Y ahora los profetas empiezan a traer un mensaje, pero también hablando del carácter de Dios al pueblo, porque con la simple Torah, con el simple Pentateuco, el pueblo ya no lograba comprender el carácter de Dios, mucho menos con la naturaleza. Y entonces ahora, para que el pueblo pudiera comprender un poco el carácter de Dios, el pueblo necesitaba de la naturaleza, necesitaba del Pentateuco y necesitaba de los escritos de los profetas. Pásanse los años y el pueblo lamentablemente da la espalda a todo lo que Dios les había dado. Y entonces Dios levanta ahora ¿quién? Los evangelistas. A Pablo, a estos grandes hombres para escribir el Nuevo Testamento. La sierva del Señor mismo dice que si nosotros estudiáramos la Biblia como se debería estudiar, no necesitaríamos de los testimonios. Pero ahora, el pueblo ya no entiende el testimonio a simple vista. Ya tenemos el Pentateuco, tenemos los profetas mayores, los profetas menores. No digo profeta mayor y menor por cuestión de importancia, sino por la cantidad de escritos que ellos tienen. En este sentido que estoy hablando, profeta mayor y profeta menor. Importancia, todos tienen de igual importancia, tienen la misma inspiración, simplemente la cantidad de libros o de páginas que han escritos. Después tenemos los evangelios, las cartas paulinas, tenemos todo y lamentablemente miramos la Biblia y no comprendemos. Entonces Dios levanta su mensajera para amplificar lo que nosotros no podemos comprender, lo que está en la Biblia. Para esto fue dado el don profético de Elena G. de White. Pero ella sigue diciendo, exaltar a Jesús. La página 11 nos dice así. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza de que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Aquel cuya voz escuchaban los judíos entonces, había estado con Dios como alguien que siempre lo hubiera acompañado. Miren aquí que ella es muy enfática en hablar de la existencia de Cristo. ¿Hay algún momento en la historia del universo que Cristo no existió? Según esta cita, no, ¿verdad? Cristo es existente ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad, desde el principio Cristo estaba ¿con quién? Con el Padre. Entonces, es decir, Cristo no es un ser inferior, Cristo no es un ser creado, sino que Cristo es un ser creador. Es Dios en su excelencia, es Dios en su plenitud. Hay un texto acá. Vayamos al libro de Proverbios. Elena G. de White, esta cita ella escribió haciendo el comentario de este pasaje acá que voy a mencionar con ustedes. Ese es el comentario de Elena G. de White de Proverbios, capítulo 8, versículo 28 al versículo 30. Proverbios, capítulo 8, versículo 28 al versículo 30. Mira lo que el sabio Salomón nos trae aquí. Y nos dice así. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Este pasaje aquí, Salomón está hablando de primero, la eternidad de Cristo. Y aparte de esto, Salomón está hablando del poder creador de Cristo. Que en los días de la creación, Cristo estaba con el Padre. Pero lamentablemente, no sé cómo, pero la gente utiliza este texto para decir que Cristo es un ser inferior y creado.
Porque algunos versículos antes, el versículo, si no estoy mal, es el versículo 22, que viene diciendo que el Padre lo ha poseído en los días de la eternidad, que él fue como que él tiene su origen. Pero en el comentario bíblico, Elena G. de White hay un compilado de declaraciones de Elena G. de White en cuanto a la eternidad de Cristo. Este texto, este pasaje que acabamos de leer, nos está mostrando la eternidad de Cristo, el poder creador de Cristo. Y ahora mira este compilado de Elena G. de White en cuanto a la existencia de Cristo y a la eternidad de Cristo. Y nos dice así: El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como persona diferente, pero a la vez uno con el Padre. Cristo es el preexistente Hijo de Dios que existe por sí mismo. Él nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando no estuviera en íntima comunión con el eterno Dios. Gracias. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la mayor manifestación del poder de Dios hasta ahora? Resucitar a un muerto. ¿El hermano Abraham había comentado algo? Enviar a su hijo, bien. Su resurrección, ok. La sierva del Señor, en el libro Maranata, no lo tengo acá, pero después ustedes pueden ir a leer, si no estoy mal, es el 1 de febrero. La sierva del Señor dice que la mayor manifestación hasta entonces del poder de Dios se realizó en el capítulo 20 de Éxodo. Vayamos a Éxodo capítulo 20. Perdón, Éxodo 20 no. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El principal atributo que el pueblo judío, que el pueblo hebreo da a Dios, ¿sabes cuál es? Es esta palabra: yo soy. Yo soy el que soy. Podemos ver en diversas ocasiones por qué es que los judíos querían apedrear a Cristo. Porque Cristo en más de una ocasión dijo: yo soy. Porque Cristo en algunas ocasiones: yo soy, él decía. Y esto les hervía la sangre a los judíos. Por ejemplo, a un judío, vamos a dar una ilustración. Hermano Jorge, ¿usted en qué trabaja? Remodelación. Entonces, si fuéramos a dar un nombre a esta profesión, ¿cómo sería? Constructor. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, hermano Jorge, ¿qué eres tú? En tu trabajo, ¿qué eres? Soy un constructor. Para los judíos eso es una blasfemia. Tú no puedes decir: yo soy un constructor. Para los judíos ellos decían: yo estoy constructor. Porque el único que es, que era, es y será, ¿quién es? Jehová Dios. El único que puede decir: yo soy por todas las eternidades. Para un judío preguntaba: oye, ¿qué eres tú? Yo decía: yo estoy maestro. Yo estoy dentista. Yo estoy un constructor. ¿Pero por qué? Porque cuando Moisés dijo: Señor, pero cuando yo vaya a tu pueblo y que yo les diga: ¿quién me ha enviado? Entonces el Señor dice: yo soy el que soy, me ha enviado. Ese es el tributo. Y es más, cuando ellos estaban escribiendo la Biblia, y siempre que llegaba a esta palabra, yo soy, primero la persona iba, se purificaba, venía, agarraba otra pluma para escribir solamente esta palabra. Terminaba de escribir, la rompía y decía: esta pluma ha escrito el nombre del Eterno.
y ya no puede escribir nada más. La rompía y la tiraba. Por el tremendo respeto y reverencia que ellos tenían hacia el nombre del Señor. Es más, en los cultos ellos nunca hacen como nosotros, que a cada rato mencionamos a Dios, Jehová. No, ellos mencionan el Eterno, Elohim. O sea, ellos mencionan los atributos del carácter del Señor, el Adonai, pero nunca van a mencionar la palabra, yo voy a mencionar aquí no como blasfemia, sino como es allá. Ellos nunca van a mencionar la palabra Yahweh. Ellos nunca van a pronunciar porque ellos tienen un respeto. Entonces, y aquí ahora, Dios le dice esto a Moisés, pero la pregunta, ¿quién es que estaba hablando con Moisés aquí? Mira lo que la sierva del Señor nos dice, exaltada a Jesús. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y autoexistente. El mensaje que le comunicó a Moisés para ser dado a los hijos de Israel fue, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En este momento, ¿quién era que estaba hablando con Moisés? ¿Quién? Cristo Jesús. Muchas personas agarran estos textos y ya ves, aquí era Jehová Dios. Estaba hablando con Moisés, pero no, la pluma inspirada es muy clara en decir que cuando entra el pecado, Dios él se aparta del pecador. Dios él ya no se manifiesta más, él ya no habla más con el pecador, sino que para hablar con los seres humanos, ¿quién Dios iba a enviar? Cristo Jesús. Para hacer las obras que hicieron los apóstoles, los profetas, los discípulos, fue a través del ministerio de ¿quién? De los ángeles. Porque acuérdense que la cita que leímos, que Dios iba a comunicarse, manifestarse a los hombres a través de dos ministerios, el ministerio de los ángeles y el ministerio de Cristo. Cristo iba a comunicarse con el mortal, porque el Padre ya no podría comunicarse con ellos porque el pecado ocasionó esta ruptura. El pecado ocasionó esta división y ahora en todo momento aquí la mayor manifestación de la autoridad, que es el nombre del Señor, que él menciona a Moisés cuando ahora el Señor viene después de 4000 años para hablar con su pueblo y que él decía a su pueblo, yo soy. Ellos lo querían apedrear porque decían que Cristo estaba blasfemando, pero Cristo no estaba blasfemando porque Él es Dios en su plenitud. Amén. Él es Dios, pero los judíos no lo quisieron aceptar como Dios. Y ahora sí, el texto que yo les había mencionado, ¿no? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20. Versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Y nos dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí la palabra de Dios nos dice que allí quien habló fue Jehová Dios, ¿verdad? La pluma inspirada, la sierva del Señor, es muy clara en decirnos que cuando Dios vino para pronunciar los 10 mandamientos a los hebreos, a los judíos, cuando Él vino para anunciar, la sierva del Señor dice que fue la mayor manifestación del poder de Dios, que el monte Sinai temblaba de sus cimientos hasta arriba. El monte temblaba, el monte humeaba, relámpagos y truenos. Fue la mayor manifestación del poder de Dios. Mira lo que nos dice, reflejemos a Jesús en cuanto a este evento. Nos dice así. Fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego proclamó la ley del monte Sinaí, como llama devoradora
la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, posternadas sobre la tierra, habían escuchado presas de pavor los preceptos sagrados de la ley. ¿Cómo era que estaba el pueblo mientras el Señor pronunciaba los 10 mandamientos? Acuérdense que el pueblo dice a Moisés, Moisés, por favor, hables tú con Dios y no nosotros, para que no perezcamos. ¿Y qué contesta Moisés? Pues si yo también estoy temblando. Ahí todo el pueblo tembló y cayeron de rodillas ante la presencia del Señor. Todo el pueblo temía por ser consumido por la gloria de Dios. Es más, el Señor manda a Moisés a hacer una barrera protectora para que nadie se acercase al monte, porque el que se acercase al monte, ¿qué pasaría? Sería fulminado, consumido con la gloria de Dios. Tamaña manifestación del poder de Dios. Por ejemplo, cuando se abrió la tierra y consumió a 3,000 personas en el desierto, ¿quién hizo esta obra? La Biblia nos dice que ¿quién fue que hizo esta obra? Dios, ¿verdad? Que la ira de Dios se ascendió contra el pueblo y los consumió con la rebelión de Coré, Datán y Abirón. ¿Se acuerdan de este pasaje en la Biblia, verdad? 3,000 hombres fueron este día consumidos por la ira de Dios. Pero ¿quién fue que estaba allí? ¿Quién fue que hizo este evento? ¿Quién fue que abrió la tierra y los consumió? Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes ya escucharon hablar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado? Y que por esto Cristo vino para mostrar un Dios misericordioso y un Dios de amor. ¿Cuántos ya escucharon esto? Que la gente dice que prefiere el Dios del Nuevo Testamento. Pero el mismo Dios del Antiguo Testamento que manifestó y hizo todas esas grandes obras de poder, ahora es el mismo Dios que se encarnó en hombre y vino a habitar en el medio de nosotros. Todos estos grandes eventos en la historia del Antiguo Testamento que habla del Señor, que habla de la autoridad, del poder de Dios y de todo lo que Dios hizo, quien estaba obrando, quien estaba actuando allí, era Cristo Jesús. Era Cristo Jesús. La salvación en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando entra el pecado en el mundo, que dicen en Génesis capítulo 3, que Jehová vino a pasear por la tarde. ¿Quién era ahí que vino a hablar con Adán y Eva? Cristo Jesús. ¿Quién fue que ayudó a Adán a hacer el primer sacrificio? Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿El cordero que sacrificó a Adán simboliza a quién? Cristo Jesús. Adán es un símbolo del pecador, del culpable, ¿verdad? Pero falta un tercer personaje en esta historia. ¿Quién es? En el ritual que se hacía en el santuario. Estaba el culpable, el inocente y el sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Mire que allí ya, en el huerto del Edén, el Señor estaba mostrando el ritual del santuario. Porque está el culpable, que es Adán, está el corderito, que es el inocente, que es un símbolo de Cristo, cuando Cristo iba a tomar la naturaleza humana y venir a morir por nosotros, pero está el sacerdote ahí, que es Cristo Jesús, simbolizando el sumo sacerdote celestial, que es Cristo Jesús. En este pequeño símbolo allí, nosotros podemos ver todo el ministerio de Cristo, lo que Cristo iba a hacer en el mundo y lo que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial. Ahí en el huerto del Edén, con el sacrificio, Cristo, la Biblia dice que Jehová preparó pieles de cordero, pieles de animal para Adán y Eva, pero en verdad quien preparó allí fue Cristo Jesús. Y en este momento allí para Adán y Eva, Cristo está mostrando el plan de salvación y está mostrando las dos etapas de su ministerio. La primera etapa de su ministerio, como un hombre que viene en este mundo, como un cordero a entregar su vida por nosotros. Y la segunda etapa de su ministerio, como un sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el santuario celestial.
Mire, en este pequeño símbolo, allí en este pequeño evento, podemos ver las dos etapas del ministerio de Cristo. Quiero finalizar con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al versículo 8. Y aquí nosotros vamos a ver lo que es que ha hecho Cristo por nosotros. Y qué es lo que Cristo pide a nosotros por intermedio de su siervo aquí, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, nos dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre que tú y yo vayamos a estudiar la naturaleza de Cristo, lo principal para nosotros que debemos enfocarnos es en el consejo que empieza el apóstol Pablo. Porque lo que el apóstol Pablo empieza ahí, el versículo 5, con una recomendación. ¿Y cuál es la recomendación? Haya pues en vosotros ¿qué? El mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo era Cristo? ¿Era como quién? Como Dios, siendo en forma de Dios, pero no tomó como algo de aferrarse el ser como Dios. Pero ahora mira lo que la sierva dice en nuestras dos últimas citas y con eso terminamos. El deseado de todas las gentes, es acá es el capítulo 1, Dios con nosotros. Y mira lo que ella nos dice acá. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. La siguiente cita. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para presentar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. Hay una frase que se atribuye al Martín Lutero, y a mí me gustó mucho esta frase, que dice que Martín Lutero dice de la siguiente manera: los hombres necesitan de máscaras para presentarse a los demás hombres, pero Dios, Él pone la máscara. No, perdón, la frase no va así. Los hombres necesitamos quitar nuestras máscaras para presentarnos a Dios. Pero Dios tiene que poner una máscara para presentarse a nosotros. ¿Qué Martín Lutero quiere decir con esto? Que nosotros, yo puedo poner una máscara para presentarme ante ustedes, una máscara bonita, un traje bonito, mi Biblia debajo de mi brazo. Esa es una máscara. Pero Dios, Él quita esta máscara porque Dios sabe lo más profundo y íntimo de mi corazón. Sin embargo, Dios, cuando Él se va a presentar a nosotros, Él tiene que poner una máscara.
no porque Él sea hipócrita, sino que por culpa de nuestros pecados, ahora Dios, para manifestarse, Él tuvo que hacer esto, lo que acabamos de ver. Utilizar los símbolos más sencillos, una zarza ardiente. Cristo tomar el cuerpo humano después de 4000 años de pecado para presentarte a ti y a mí. Pero ¿sabe lo más extraordinario de todo? Es que viendo este pasaje de Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, esta cita del deseado de todas las gentes, yo me deparo lo que Cristo ha hecho por mí. Imagínense, póngase a imaginar. Cristo no pecó. Cristo no quebrantó la ley de Dios. Cristo no ofendió al Padre. Cristo no mintió. Cristo no engañó. Cristo no mató, no adulteró. Cristo no estaba a hacer nada. Cristo no hizo nada. Sin embargo, la Biblia nos dice que Cristo, Él decidió tomar este cuerpo degradado, este cuerpo manchado por el pecado. Lo que nosotros acabamos de ver acá, hermanos. Cristo, Él es 100% Dios. Él tenía la misma naturaleza, el mismo cuerpo que el Padre, un cuerpo celestial. Él tenía la misma majestad que el Padre. Cuando la Biblia dice que Él se anonadó, se despojó, Él se vació de todo este cuerpo celestial. La pluma inspirada dice, y la palabra de Dios, que tú y yo vamos a tener un cuerpo glorificado, y que jamás llevaremos en nuestro cuerpo siquiera una mancha del pecado. Tú y yo no vamos a tener nada, pero nada del pecado en nuestras vidas. Sin embargo, Cristo, Él decidió llevar por los siglos de los siglos las marcas de tu pecado y de mi pecado en su cuerpo. Por toda la eternidad, aquel que no tiene principio, que no tiene medio y no tiene fin, que tenía un cuerpo celestial, que tenía un cuerpo perfecto, sin ninguna marca, sin ninguna mancha del pecado, Él ha decidido llevar la marca del pecado para siempre, por causa de nosotros. Mira todo lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Mira todo lo que Él ha entregado, Él ha depositado, Él ha despojado por ti y por mí. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo para Él? ¿Qué estamos haciendo para Cristo? Es que Cristo ya ha hecho todo por ti, todo por mí. Vino acá, ha tenido una vida perfecta, ha pagado el pecado que tú y yo no podríamos pagar, ha llevado las marcas del pecado, ha sufrido la cruz, ha tomado la maldición por ti y por mí. Y Cristo dijo, ese es el camino, andad por él, tú no estarás solo, yo estaré contigo. Y cuando tú no puedas, yo te cargaré y pasaré el mal camino por ti. Tú lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a mí y dejar que lo demás yo hago. Y ¿sabe lo más triste de todo, hermanos? Es que ni esto queremos hacer. Ni esto nosotros queremos hacer. No queremos entregar nuestra vida a Él. Porque si literalmente tú y yo quisiéramos entregar nuestras vidas a Cristo, lo primero que iría de nosotros es el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Todos los defectos de carácter nuestro desaparecerían. Mira qué cambio Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer este cambio por otra persona? No estaríamos dispuestos porque lamentablemente
El egoísmo está en nuestras vidas. Una vez leí una frase que decía, el egoísmo es la primera playera que nosotros pusimos con dentro del pecado. Y el egoísmo es la última playera que nosotros queremos quitar. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí, él dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo principio que hubo en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, siendo Dios, se despojó, se anonadó, entregó todo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El libro de Gálatas nos dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Acuérdense que cuáles fueron las consecuencias que entraron, las primeras consecuencias cuando entra el pecado. La primera, la desnudez espiritual, no solo la desnudez física. Y Cristo en la cruz del Calvario fue colgado 100% desnudo. Imagine que los ángeles, viendo a su comandante, a su creador, desnudo allá, y la turba burladora burlándose de Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Y el cielo mirando todo esto, Cristo escuchando todo esto, y Cristo dice, Padre, perdona porque ellos no saben lo que están haciendo. La Biblia nos dice que cuando entra el pecado, la maldición que vino también fue las espinas. Las espinas que tocaba a ti y a mí, Cristo llevó en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener una corona de gloria. Pero lo principal, porque cuando entra el pecado, la tierra es maldecida. La tierra fue maldecida por Dios. Cristo maldijo la tierra. Pero Cristo dijo, miren, la tierra será maldita, el ser humano será maldito, pero esta maldición yo voy a tomar para mí. La maldición que toca a ti, Adán, la maldición que toca a ti, Eva, yo la voy a tomar para mí. Yo me voy a hacer maldito por ti, porque yo te amo tanto. Yo te quiero salvar. Yo quiero volver a que tú tengas la relación con el Padre. Imagínense a los padres acá que viven lejos de sus hijos. ¿Hay algún padre acá que vive lejos de que su hijo vive en otro estado o en otro país? Por ejemplo, el hermano Jorge, que tiene sus hijos pequeños allá en México. ¿Es algo doloroso, sí o no? Sí. Ahora imagine Dios el Padre, que lleva 6.000 años sin poder tener una estrecha relación contigo. 6.000 años el Padre está esperando a poder volver a tener esta conexión contigo y conmigo. Pero lamentablemente por causa del pecado, el Padre no se puede manifestar a nosotros, el Padre no se puede presentar, porque tú y yo seremos destruidos al instante. Y ahora el Padre dijo, hijo, que tú seas mi portavoz, que tú seas mi representante, porque yo quiero estar con ellos, yo quiero habitar en medio de mi pueblo, yo quiero manifestarme con mi pueblo, pero mi pueblo no quiere. Mis queridos hermanos, lo que la divinidad, lo que la deidad ha hecho por ti y por mí, no hay precio, no hay palabras y no hay plumas, papel y pintura que pueda escribir este infinito amor. Y vuelvo a hacer la pregunta, el cielo ha hecho todo por tu salvación y por mi salvación. La pregunta es, ¿y ahora tú qué vas a hacer? ¿Qué darás tú a Cristo? ¿Qué daremos nosotros a Él? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a entregar nuestras vidas. Porque Él está a la puerta y nos está llamando. Pero mi querido hermano y mi querida hermana, llegará un punto en que Él ya nos llamará más. Llegará un punto en que el Señor, ¿sabes qué? Mi hijo,
yo te amo tanto. Y si lo que tú quieres es la perdición, yo no quiero esto, pero si es lo que tú quieres, adelante, ve. Quiero invitar a todos ahora que nos pongamos de rodillas para pedir poder del cielo para que podamos entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos en las manos de Cristo. Vamos a orar. Santo eterno Dios, venimos ante tu presencia, Señor, sin palabras, porque no podemos expresar lo que tú has hecho por nuestra salvación, Señor. Has entregado tu Hijo, has elegido, Señor, apartarse de nosotros para no destruir con nuestros pecados. Estás esperando, Señor, a 6.000 años la humanidad para poder volver a darnos un abrazo, a poder tener una relación íntima con nosotros, Padre. Y lamentablemente muchas veces parece que eso no nos importa. Parece que muchas veces los mensajes que tú nos envías, Señor, entra por un oído y sale por el otro. Pero, Señor, en esta mañana como iglesia estamos aquí de rodillas ante tu presencia para suplicar, para pedir una doble porción de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas, Señor, que tu Santo Espíritu transforme nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a ser más semejante a Cristo, a tener un profundo amor por el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y iremos manifestar este amor predicando a los demás. Porque una vez que nosotros estemos llenos de tu Santo Espíritu, Señor, vamos a querer compartir esto con los demás. Vamos a querer anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pero para eso, primeramente, Señor, nosotros necesitamos de la salvación. La salvación está aquí para nosotros. No queremos desperdiciarla, Señor, no la queremos rechazar. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que se siente frío espiritualmente, que siente que ya no tiene más deseos de escudriñar tu santa palabra, de buscar a ti, quiero orar por él en esta mañana, Señor. Que tu Santo Espíritu no lo abandone, que tu Santo Espíritu pueda seguir molestándolo, que tu Santo Espíritu lo siga incomodando, Señor, que tu Santo Espíritu siga tratando de despertarlo de este letargo espiritual en que él se encuentra, Señor. Quiero pedir por tu iglesia, Señor. Padre, tú nos has confiado un precioso mensaje y tú nos pedirás cuenta, Señor, de este mensaje. Y es por esta razón que queremos pedir, Señor, que tú pongas amor en nuestros corazones por las almas, para que nosotros vengamos a sentir el deseo de compartir con aquellos que no conocen este santo evangelio. Gracias, Señor, por tu inmenso e infinito sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Todo esto nosotros te pedimos y agradecemos. En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.